A ver, de a poco te voy a ir metiendo en tema, ¿no? La idea era hacerles dibujar, pero bueno, no me iba a dar las viromes. Así que si yo, piensen ustedes, si les hago dibujar una casa, ¿cómo es la casa que me dibujarían? Probablemente tenga un techo 2 aguas, 2 ventanitas, capaz alguno le pone un arbolito, le pone el caminito, la puertita, algunos le ponen la cortina, pajarito y ya le van agregando más cosas, pero probablemente siempre la casa que tenemos idealizada es una casa de techo 2 aguas, una chimenea, siempre es lo mismo, porque es lo que nos vienen enseñando de chicos. Es como que esta es la casa. Pero si de repente decimos de dibujar una casa y queremos hacer, qué sé yo, un techo liso arriba, también es una casa. Si hacemos un iglú, también es una casa. Depende quién es el que viva adentro, pero las casas son de muchas formas. Ahora, si yo ahora te digo dónde estás y con lo que tenés en la mano, hace un avión. Hagan un avión. Esa es la idea, ¿ven? Hasta que vieron a algunos amates, hasta que vieron a otros que hicieron un poco así, todos dijeron, ¿cómo hacemos un avión con lo que tenemos en la mano? Y esto nos suele pasar porque es lo que nos enseñan. Nos enseñan a esto, o sea, estamos acostumbrados a que la casa es la de dos aguas. Cuando nos dicen hacer un avión, ya es un poco más complicado, pero fíjate que yo ahí te dije hacer un avión, o sea que con lo que vos tengas, si vos querías hacer así, podías hacer así, si tenías un papel, podías hacer un avión de papel. Pero esto es lo que yo venía viendo, el tema de que nos enseñan, nos dicen, esto es así, y así es como siempre solemos hacer las cosas, y no nos preguntamos si hay alguna otra forma de hacerlo, sino que lo seguimos haciendo así porque sí, porque es la forma que nos explican. Hace unos años atrás, hay un diario estadounidense, USA Today, que hizo una encuesta con gente al azar, preguntándole a ver qué le diría a Dios. Vos hoy lo tenés a Dios enfrente, ¿cuál es la primera pregunta que se te ocurriría? No sé si alguna vez te preguntaste cuántas cosas le dirías a Dios, pero en el primer puesto de respuestas, la pregunta que le harían a Dios la gente es ¿cuál era el objetivo de la existencia de ellos? Y esto de preguntarle a Dios cuál es mi objetivo, cuál es el objetivo de mi vida, de que esté acá, eso quiere decir que entonces no nos conformamos con simplemente pasar por el mundo, pasar por esta tierra y nada más. Sin saber qué va a pasar después, sin saber, a ver, por más que yo sé que listo, está bien, soy salvo, está bien, pero ¿qué hago mientras tanto? ¿Cuántos años voy a estar? ¿Qué es lo que hago? Y esto es un poco el llamado de todos queremos hacer algo, todos queremos trascender en algo. Entonces, es una pregunta lógica a veces que le querramos hacer a Dios de cuál es nuestra misión. Para eso tenemos que saber una cosa. La misión nuestra depende de la identidad que vos tengas. Y eso es de lo que yo vengo a hablarte hoy. Hay una identidad que todos tenemos y que, por un lado, tenemos una identidad que es personal. Hay cosas que Nico tiene, que yo tengo, que no la va a tener ninguno de ustedes, pero a su vez, estando todos acá adentro, hay una identidad en común que compartimos. El término identidad proviene del latín identitas, que significa ser idénticos. Se refiere al grupo de rasgos y características que diferencian a un individuo o a un grupo de individuos del resto, ¿no? Y a partir de esto es que las personas logran distinguirse. Y depende de la cosmovisión, depende de la historia de cada uno y el contexto en el que vivimos, es la identidad que vamos formando. En Primera de Pedro 2, del 9 al 10, antes de leerlo, vienen hablando de que a Jesús fue la piedra donde Dios edifica la iglesia, pero hay muchos que con esa misma piedra se tropiezan, con esa misma piedra
caen y es como que no pueden avanzar, ¿no? Entonces dice en 1 de Pedro 2, 9, 10, dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, porque eso puede mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad a la luz maravillosa. Antes no tenían, como pueblo no tenían identidad, y ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, pero ahora han recibido misericordia de Dios. Y yo decía, es verdad, ¿no? ¿Cómo no? Muchas veces nos metemos en el tren. Van todos para allá, vamos todos para allá. Y nos quedamos sin identidad, nos quedamos sin nosotros por querer agradar a otros, porque nos dijeron que las cosas se hacían así, entonces empezamos a meternos con una identidad que no nos entra a nosotros. Queremos hacer cosas que nuestro mismo ser nos impide hacerlas y nos molesta porque nos queda incómodo, pero si no tenemos miedo a veces de quedar por fuera de la sociedad. Y hay 3 preguntas importantes sobre la identidad que si las logramos contestar vamos a entender cuál es nuestro norte, a dónde apuntamos. Y eso para nosotros, como cristianos, es esencial saber a dónde apuntamos, saber quiénes somos para saber a dónde apuntamos, porque si no, seguimos boyando, seguimos dando vuelta, hoy estamos allá arriba, mañana estamos allá abajo, y seguimos sin entender cuál es el propósito y seguimos buscando, pero al entender quiénes somos, al entender a dónde vamos y de dónde venimos, vamos a entender la identidad. Y yo creo que una vez que nosotros entendemos cuál es la identidad y la identidad que tenemos en Cristo, no hay nada que nos pueda mover. Porque si nosotros entendemos lo que somos para Dios, lo que significamos para Él, por más que vengan 800.000 pruebas, no nos va a mover. Sí, capaz nos preocupamos, pero vamos a entender que no importa porque sabemos a dónde vamos, sabemos cuál es nuestro punto fijo, el que tenemos que seguir avanzando, y lo que pasa alrededor la verdad que no nos va a importar, o lo vamos a tener por menos, porque nuestra mirada siempre está para arriba, o sea que si hay algo que está pasando acá, yo no lo estoy viendo porque mi mirada está puesta siempre firme arriba. ¿Alguna vez te preguntaste quién sos? ¿Te has preguntado quién sos? ¿Te has mirado al espejo y has dicho quién soy? Y es una pregunta que muchas veces ni nosotros sabemos quiénes somos, o qué hemos logrado o llegado a ser y que ni siquiera queremos ser. Otra de las preguntas, ¿de dónde venimos? Y otra de las preguntas es esas, ¿dónde vamos? Si arrancamos por la primera, ¿de dónde vengo? No sé si alguno conoce a Forky, el de Toy Story. Es un muñeco que fue hecho, ahí lo tienen, para el que no lo conoce. Por más que ustedes vean un cubierto, en realidad Forky es un juego, un juguete. La que lo creó para que sea un juguete. Y por más que fue un tenedor sucio sacado de la basura y un limpiapipas, para la creadora eso es un juguete igual a todos los juguetes que ella ya tenía en su casa. Y muchas veces nos pasa, por más que nosotros nos vemos al espejo y no entendemos qué somos, en realidad tenemos un creador que sí sabe qué somos y para qué nos hizo y con qué fin. En Jeremías 1:5 dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Es decir, ya antes de que nosotros ni siquiera quieramos nacer, ya Dios nos había formado, ya Dios nos había pensado, ya Dios nos había soñado de la forma en que nacimos, con el color de ojos, el color de pelo, todo. Ya Dios nos tenía ya idealizado antes de que siquiera nos formase. Si Dios nos creó y nos escogió, créeme que no hay nada que se le pase a Dios. Y es mejor que si Él tiene algo para nosotros, que nosotros le hagamos caso a Él.
En 2 Corintios 5:17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado y una vida nueva ha comenzado. El otro día leía un devocional que decía que cuando no sabemos de dónde venimos es cuando no queremos lavar los pies. A lo que vamos con lavar los pies es a lo que nos enseña Jesús antes de celebrar la última cena, que es lo que nos deja es que sirvamos. Es que sirvamos a la gente, que sirvamos a nuestros hermanos, que sirvamos. El servicio es algo que tenemos que tenerlo ya inculcado en nosotros. Pero si no sabemos de dónde venimos, es muy probable que tampoco quieramos servir porque no sabemos por qué tenemos. Para el que no sabe de dónde viene, servir es una pérdida de tiempo. Porque tiene ideas mejores que hacer que andar sirviendo a gente que no conoce. Pero en cambio, cuando sabemos de dónde venimos, sabemos a qué reino pertenecemos, sabemos de dónde es nuestra ciudadanía y automáticamente lavamos pies, servimos y nos identificamos con Dios. La importancia de saber quiénes somos es esa. Hay una identidad que solo nos pertenece a nosotros. Y cuando llegamos a Cristo es cuando nuestra identidad empieza a tomar un poco más de forma. Pero hay que buscarla. Porque si no la buscamos, no nos ponemos a buscar qué es lo que Dios piensa de nosotros, no vamos a encontrar nunca la identidad que tenemos en Él. Otra de las preguntas es, ¿a dónde voy? Y cuando encontramos identidad, encontramos también propósito. En Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros de antemano. Es decir, no solo que entendemos quiénes somos, de dónde venimos y por eso servimos, sino que a su vez entendemos a dónde vamos y por eso tenemos que alcanzar. Nosotros hablamos siempre de amar, servir y alcanzar. Y si tenemos identidad en Dios, esto nos tiene que salir solo. Nos tiene que salir solo el hecho de servir y el hecho de tener fija la idea de tenemos que alcanzar a gente que está afuera, tenemos que alcanzar a gente que todavía no conoce a Dios. Y esa tiene que ser una idea que tenemos que tener fijo, pero para eso necesitamos saber primero quiénes somos. Si no entendemos quiénes somos, esto directamente ni se nos va a pasar por la cabeza. Y esta es la tercera pregunta. ¿Quién soy? Y es la primera que yo les dije hoy a ustedes. Es una pregunta complicada de responder, pero la Biblia nos da una lista de lo que Dios dice que somos. Si leen Efesios 1 y 2, yo solo se los nombro, pero está bueno que si quieren leerlo, porque nos da una lista larga de las cosas que Dios quiere con nosotros, y quiere de nosotros, y que piensa de nosotros. Para Dios nosotros somos escogidos, adoptados, perdonados, herederos, somos hechura de Él y somos coherederos con Cristo. Por más que en la vida tengamos dificultades que nos hagan olvidar nuestra identidad, nosotros tenemos que tener fijo estas cosas que somos para Dios, que es lo importante. A mí me pasó cuando yo tenía 7 años que me quedé a dormir en la casa de un amigo y en la casa de ese amigo, los padres siempre estaban de joda, siempre estaban de fiesta, entonces normalmente a la noche no había nadie, estábamos nosotros, estaba una abuela de él que tenía una discapacidad por la que pasaba siempre el tiempo en la pieza, así que básicamente la casa era nuestra, hacíamos lo que queríamos. Pero hasta el día mientras armaba esto, me llegaba a la mente, todavía no sé si llamarlo un abuso, y yo creo que sí, que fue un abuso, porque a mi inocencia de los 7 años, la verdad que hay temas que no me interesaban todavía aprenderlos. Y en esa noche, cuando estábamos durmiendo, en una me despierto, y mi compañero estaba mirando otros tipos de programas que yo jamás había visto en la tele, y es ahí cuando empiezo a conocer lo que era la pornografía. Y ya que estábamos mirando,
lo que estaban haciendo, me insinuaba a que hagamos lo que hacían en la tele. La verdad que la noche fue horrible, quería que llegue la mañana rápido porque tampoco podía agarrar y decir, bueno, me voy porque no había nadie. Yo con 7 años, la verdad que hoy digo, qué bobo que éramos en esa etapa y ahora son revivos los gurises, pero en ese entonces cuando me pasó, yo quería salir rajando de ahí. Y lo primero que me despierto a la mañana, no, mirá, yo me voy, por suerte mis viejos, llamé por teléfono, en 10 minutos mi viejo estaba ahí. Cuando llego a mi casa, todavía me acuerdo que yo llego, dejo mis cosas ahí, mi mamá me pregunta cómo estuvo todo, bien. ¿En serio? Me dice mi mamá. Vení un cachito acá, vení, acostate. Y cuando me acuesto, ahí empiezo a llorar y empiezo a contarle. Y automáticamente, bueno, mi vieja me dice, bueno, listo, cortamos, ahí no vas más, pero contábame bien todo qué pasó. Y capaz es una pavada, yo lo pienso y capaz no era tan grave, pero es algo que me marcó hasta no hace mucho. Y uno de mis primeros problemas de identidad que tuve es ¿y qué soy yo? Si nos tenemos que poner a hablar de identidad, ¿qué soy? ¿Soy homosexual? ¿Qué es lo que me está empezando a gustar? Y a su vez con eso llega de que yo en mi adolescencia siempre fui muy gordito. Entonces es como que con más razón, porque si mis amigos les iba bien, con las chicas, todo, y yo nunca tenía suerte, y si a eso le agregás lo que yo venía pensando, entonces cuando llego a Cristo, Él empieza a hablarme de la identidad. Y Él empieza a rumbearme por dónde iba lo que Él pensaba de mí. Y cómo hechos como estos que parecen insignificantes y hasta el día de hoy yo seguía pensando a ver si eso fue o no fue abuso, si decirle porque básicamente teníamos la misma edad. Pero sí, porque son cosas que te hacen cambiar tu norte, justamente como hablaba hoy, y te hacen pensar de que sos otra cosa que no lo sos. Y cuando uno pierde el sentido de identidad, se siente perdido. Cuando vos no tenés identidad, no sabés verdaderamente quién sos, a dónde vas, y todo lo que hagas va a ser vacío. Entonces, muchas veces, bueno, sí, como a su vez, cuando también era chico, mi viejo se enfermó, entonces, bueno, es como que hay muchas cosas que no tuve, que tenía que ir como, bueno, tapando porque hay que ser fuerte, porque la familia tiene que seguir, porque tenemos que ayudar a mi vieja, no podíamos detenernos en pavadas, según mi mente. Pero eso hizo que por mucho tiempo yo vaya haciendo lo que la gente quería que sea. Entonces, donde me sentía mejor y donde me sentía aceptado, me empezaba a comportar de esa manera. Y cuando llego a Cristo, empiezo a ver todo esto, lo que Dios dice, que soy escogido de Él, que Él decide adoptarme a mí como hijo, que Él decide perdonarme, que decide además darme todo lo que Él tiene, me lo hereda para que yo lo tenga también. Por más que en la vida tengamos dificultades que nos hagan olvidar nuestra identidad, tenemos que seguir pensando en esta lista de cosas que son las que Dios opina de nosotros. Y es la verdadera identidad que nosotros tenemos. Nuestra verdadera identidad solo la vamos a encontrar en Jesús. Afuera vamos a encontrar identidades de un montón de tipos, pero va a ser solo para poder adaptarme a un grupo de gente, adaptarme a un grupo en el colegio, adaptarme a un grupo en el trabajo, donde yo pueda sentirme cómodo. Pero la idea no es sentirse cómodo, la idea es hacer ruido, la idea es que donde vayamos, que la gente sepa que nosotros no somos iguales al resto. Porque nuestra identidad y nuestro único pensamiento tiene que ser lo que somos para Cristo. Y no tiene que importar nada más. Y sí, capaz me empiezan a insultar, me empiezan a decir, con este te vas a juntar en el trabajo y te empiezan a dejar solo. No importa, porque hoy no estoy solo, hoy estoy pensando que tengo la identidad de Jesús y todo lo que Jesús piensa de mí es lo que a mí me tiene que importar. Tu identidad va a estar ligada a lo que entregues tu corazón. Donde esté tu corazón va a estar tu identidad. Si nosotros cambiamos de lugar nuestro corazón, nuestras emociones, las ponemos en lugares equivocados, nuestra identidad siempre va a estar equivocada.
En cambio, si a nuestro corazón verdaderamente se lo entregamos a Jesús, ahí es donde va a estar nuestra identidad. ¿De qué te estás rodeando? ¿Dónde estás poniendo hoy tu corazón vos? ¿Estás poniendo tu corazón verdaderamente en Jesús y dejás que Él lo transforme y que Él te enseñe lo que sos verdaderamente para Él? ¿O tu corazón está puesto en cualquier lado y por eso tu identidad todavía no está definida y todavía seguís dando vuelta y vuelta y seguís sin saber qué es lo que quiere Dios con vos? Cuando no tenemos, hoy les decía, cuando no tenemos identidad nos pasa esto. Hoy estamos re bien, servimos a Dios, estamos allá arriba, levantamos los brazos, pero ante la menor prueba bajamos la guardia. Y todo eso que veníamos construyendo se desmorona porque no lo teníamos en un lugar firme, sino que estaba apenas ahí asomando Dios, entonces armamos algo grande, pero metámonos en serio en el río de Dios. Como personas un poco más crecidas, podemos decirlo, tenemos que encontrar nuestra identidad porque ya no podemos estar tambaleándonos, ya no podemos estar un día allá arriba y otro día allá abajo. Ya necesitamos encontrar la identidad que tenemos en Dios, porque si encontramos la identidad que tenemos en Dios, no hay nada que nos pueda mover. Si conocemos a nuestro enemigo, ya tenemos el 50% de la batalla ganada, porque conocemos lo que quiere hacer con nosotros, entonces no nos puede voltear nada. Tenemos que entender que, puesto nuestros ojos en Jesús, tenemos que seguir adelante, tenemos que ahí encontrar nuestra identidad y estar firmes, porque esto te tiene que seguir, tenemos que seguir alentando a otros a que encuentren su identidad. Podemos tener pruebas, dificultades, pero jamás vamos a poder bajar los brazos, no hay opción. Si en algo estamos teniendo dificultad, Pablo decía que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad nuestra. Y es en eso lo que tenemos que pensar entonces si vienen dificultades, en que ahí estamos perfeccionando. Pero no podemos permitir que las pruebas, por grandes que sean, se roben todo lo que construimos en Cristo. Ya sabemos el final de la historia, ya sabemos qué pasa con nosotros. Entonces tenemos que ir por el resto. Ya nosotros sabemos y estamos, si encontramos nuevamente la identidad en Dios, ya sabemos que tenemos la carrera medianamente ganada, pero preocupémonos por los que quedan alrededor. Hay un montón alrededor nuestro que se están perdiendo y todavía no nos animamos a hablarles de Dios para que no nos avergüencen, para que no se nos rían. Hay un montón que todavía estamos trabajando y no saben en el trabajo que somos cristianos. Y no te digo de que de última estés hablando todo el día taladrándole la cabeza con Dios, pero sí que en el menor lugarcito donde vos puedas meter ahí un bocadito, que lo metas. Yo en mi trabajo no les estoy hablando todo el día de Dios, pero ya saben que yo soy cristiano. Y cuando hablan algún chiste medio zarpado, uy, perdón, disculpa. Y capaz yo no le dije nada, o sea, no, directamente me río nomás como para pasar desapercibido y me dicen, no, perdón porque nos zarpamos. Y yo nunca les dije nada, pero ya saben que cuando necesitan, cuando están pasando por algo medio heavy, ahí enseguida, che Nico, ¿podés orar? Che Nico, yo sé que vos estás más cerca de Dios, sos más espiritual, te podés fijar a ver si vos que estás más cerca podés hablar. Y es eso, tenemos que empezar a hacer luz. Cuando somos luz, tenemos la identidad, nuestra luz empieza a brillar. Y por más que estemos sentados, vamos a brillar. Por más que no estemos hablando todo el día, saben dónde está la luz cuando tengan que ir a buscarte. Saben qué es lo que tienen que seguir cuando te tengan que buscar para que los acerques. Y ahí es donde tenemos que tener nuestra oportunidad. En Gálatas 4, del 4 al 7, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos en la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Yo soy hijo de Dios. Debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre.
Ahora ya no somos esclavos, sino que somos hijos. Y como hijos somos herederos de Dios. Yo soy hijo de Dios. Como hijo de Dios tengo una herencia y acceso a todo lo que el Padre tiene para darme. Es como tener acceso VIP. Es como tener una tarjeta que te da acceso a todo. Y no me avergüenzo yo de Dios, porque como padre, yo también me agrando de las cosas que Él tiene. Porque me las agarro para mí, porque son mías. Es mi heredad, entonces también me agrando de eso. Es acceso total para cualquier cosa que pertenezca al Padre. A poder usar la autoridad que tengo por ser su hijo y a reclamar la herencia que me dejó porque soy su hijo. Entonces, si hoy yo me tengo que mirar al espejo y encontrar mi identidad, lo único que yo soy hijo de Dios y es lo único que puedo decir. Yo soy hijo de Dios porque Él decidió, por decisión de Dios, yo soy hijo de Él, porque Él fue el que me adoptó. Y cuando encuentres la identidad, agárrate de la identidad que tenés en Cristo. Búscala, búsquenla en su casa, pónganse a leer. Efesios 1 y 2 nos da un pantallazo tremendo de lo que Dios dice de nosotros y de la identidad nuestra. Entonces, busca porque vos sos hijo de Dios y esa es la identidad que vos tenés en Cristo. Y como hijo de Dios tenés acceso a todo. Ya no hay nada que pueda hacerte tambalear porque sos hijo de Dios. Porque ante cualquier cosa yo llamo a mi papá y Él tiene ahí la palabra justa para mí, tiene las cosas siempre justas para mí. Yo te invito a que te pongas de pie y que podamos orar por buscar la identidad que tenemos en Dios. Esa identidad que si alguna vez la perdimos por ponernos porque queríamos que nuestra prioridad capaz sea poder encajar en algún grupo específico de personas, que hoy se la podamos entregar a Dios, que hoy nos podamos entregar completos a Dios, para que Él nos enseñe cuál es la identidad que tenemos en Él. Y agarrarnos de esta identidad para que nada nos frene y poder, Señor, con la fuerza de Dios atropellar al mundo, porque tenemos afuera mucho trabajo por hacer, tenemos afuera muchas cosas por ganar, pero si todavía no entendemos ni quiénes somos, jamás vamos a tener ese norte fijo de saber a dónde vamos. Yo soy hijo de Dios y mi norte es ganar la mayor cantidad de personas que haya por delante mío. Yo soy hijo de Dios y como soy hijo de Dios, no hay nada que pueda tocarme, no hay nada que pueda pasarme y si van a venir pruebas, no las estoy mirando porque yo estoy mirando mi punto fijo. Tenemos que amar, servir y alcanzar. Ese es nuestro norte, amar, servir y alcanzar. Papá, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por todas estas cosas que crees de nosotros y aunque no las merecemos, Señor, sabemos que en vos podemos encontrar la identidad que necesitamos. Sabemos que solamente en vos, Señor, vamos a encontrar